Y parceros, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario estén viendo este magnífico video de este magnífico canal. El día de hoy estamos en un spot diferente, misterioso, casual, y es porque vengo a contarles una historia que seguramente muchos de ustedes no conocen, una historia que durante muchos años para mucha gente ha significado mucho, inclusive otros han llegado a pensar que es mentira o que simplemente se trató de un farsante, pero en caso de que esta historia no lo sea, podríamos estar hablando de una persona que logró descubrir cómo incluso personas muy famosas en la historia, como lo fueron Jesucristo, podían llegar a hacer sus milagros. Y no hablamos de milagros, sino que hablamos de algo que va relacionado con la mente humana y que cualquiera podría alcanzar. Y esta es la historia de Jacobo Greenberg, el cual desapareció misteriosamente de la faz de la Tierra en uno de los momentos más altos de su carrera. Esto antes de hacer uno de los descubrimientos más grandes y que pudo haber cambiado la historia. Un descubrimiento que no solo nos hace replantearnos los milagros bíblicos de Jesucristo, sino que también nos explicó cómo una chamana mexicana llamada Pachita era capaz, según muchos testimonios y según el mismo Jacobo en muchos de sus libros, cómo era capaz de materializar órganos con sus propias manos y operar personas únicamente con un cuchillo de cocina. Pero esta investigación lastimosamente paró o nunca llegó a su fin, ya que nunca supimos el paradero del científico Jacobo. Mucha gente cree que esto fue debido a su esposa o que incluso la CIA estaba detrás de él. Otras personas incluso atribuyen, gracias a sus investigaciones, o dicen que logró llegar a otro nivel de conciencia y logró salir de esta dimensión, pero eso ya lo vamos a tocar un poquito más adelante. Primero vamos a comenzar por conocer un poco de dónde venía Jacobo, cuáles eran sus raíces, cómo terminó en este mundo y cómo lastimosamente perdió la vida, lo asesinaron o simplemente desapareció. Jacobo Greenberg nació en el año 1946 en la Ciudad de México. Es proveniente de una familia de inmigrantes con raíces judías. La verdad es que sobre su infancia y sobre su familia no hay mucha información. Lo único que se sabe sobre su infancia es que perdió a su madre a una temprana edad, esto debido a un tumor cerebral, lo cual muchas personas han querido atribuirle que esta enfermedad de su madre fue la que llevó a más adelante a Jacobo a querer investigar más sobre la mente humana, sobre su funcionamiento y bueno, al final llegar a todas estas investigaciones que logró, ya que muchas personas dicen que esta curiosidad con el tiempo fue la que lo llevó a cuestionar la naturaleza de la realidad, si en realidad vivimos en un mundo real o si en realidad es simplemente algo hecho por computadora o algo que nuestro cerebro y nuestra mente no puede comprender. En su adultez ingresó a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió profundamente la mente humana. Este camino lo llevó a convertirse en uno de los neurocientíficos más reconocidos en aquella época. Posteriormente, cuando terminó su carrera, tomó la decisión de trasladarse hacia la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para aquí hacer una especialización en neurofisiología. Dicho estudio o dicha carrera le ayudó a investigar o aprender acerca de cómo muchos efectos visuales afectan o llegan a alterar la actividad cerebral. Allí comenzó a investigar cómo los patrones visuales, lo que vemos, lo que nos altera algo en nuestros ojos, cómo directamente afectan al cerebro, y comenzó a indagar más sobre cómo las cosas que pasan afuera logran ingresar o cómo fusionan o funcionan en nuestro cerebro. Hasta esta época sus estudios eran netamente científicos, basados únicamente en hipótesis, experimentación y resultados verificables. Sin embargo, no eran muy acreditados, ya que no eran palpables, mucho menos para gente de esta época. Inclusive para Jacobo también era una persona que no lograba creer que había algo más, que simplemente todo se podía manejar o todo tenía una explicación desde la ciencia y que nada de magia o nada de estas cosas podían llegar a existir o conformarse o inventarse o manifestarse, que simplemente eran historias, mitos, leyendas o cosas que la gente hacía por imaginación. Gracias a su éxito y sus investigaciones, Jacobo logra llegar a Israel, en donde comienza a cambiar un poco o se siembra la duda de que hay más allá, ya que en este lugar comienza a hacer relación con personas que manifiestan y le aseguran poder hablar con personas que no están en este campo físico, lo que conocemos como espíritus, lo cual es el primer paso o el abrebocas que tiene Jacobo en su carrera para comenzar a creer que hay algo más. Gracias a esto, Jacobo comienza a entender que hay fenómenos que incluso con la ciencia no puede llegar a explicar, lo cual ocasiona que esta no fuera la primera interacción que Jacobo quisiera tener con alguien que pudiera saber un poco más de esto. Jacobo regresa a Nueva York,
ya que estaba trabajando en su doctorado, y es aquí cuando llega la persona más importante para Jacobo en esta historia, y es una mujer muy conocida en dicha época en el ámbito espiritual. Esta mujer se llamaba Pachita. Su verdadero nombre era Bárbara Guerrero, aunque todo el mundo la conociera como Pachita. Era una mujer la cual curaba a muchas personas únicamente usando un cuchillo de cocina y sus manos. Mucha gente incluso decía que podía llegar a cerrar heridas únicamente con la energía, pasando las manos por encima de las heridas, o que lograba materializar órganos nuevos. Obviamente para una persona como Jacobo esto era completamente falso. Sin embargo, al regresar a México sintió la necesidad de querer conocerla, por lo que se dice que Jacobo decide ir a visitarla hasta su casa en un lugar alejado de lo que conocemos como la civilización, una casita normal, únicamente pues recibiendo las personas que querían de pronto ser operados o necesitaban su ayuda. Y es aquí donde Jacobo prepara la maleta en un principio para 2 días únicamente, y estos 2 días se terminan convirtiendo en 2 años en los que Pachita le permite a Jacobo de primera mano ver cómo hacía sus operaciones, explicarle un poco de cómo lo hacía. Todo esto él lo guardó en imágenes, en libros, en historias, pero bueno, todo comienza con Jacobo llegando a este lugar, obviamente sin que Pachita lo supiera, y es aquí donde entra la frase más desconcertante para Jacobo, ya que al llegar sin siquiera conocerlo, Pachita abre la puerta de su casa y le dice: Jacobo, apúrate, te estaba esperando. A partir de este momento, todo en la vida de Jacobo comenzó a cambiar. Pachita era muy conocida por hacer cirugías que conocemos nosotros como cirugías espirituales. Mucha gente que estuvo o fue curado por ella afirma decir que podía curar enfermedades con la energía de sus manos, cerrar heridas únicamente pasando sus manos por encima de ellas, o incluso en cirugías un poco más complejas, de las cuales se dice que permitía que Jacobo participara, lograba materializar órganos completamente nuevos y sanos únicamente con sus manos. Y es aquí donde, al estar tan cerca de Pachita, lograr ver sus cirugías, es donde a Jacobo le surge la pregunta que iba a cambiar todo esto, y es: ¿cómo es posible que una persona lograra hacer esto? Y es aquí donde este segundo acercamiento con Pachita hace que Jacobo comience a replantarse todo lo que creía, todo lo que sabía e incluso todo lo que había estudiado, y llegando a pensar que la mente era incluso algo más poderoso y algo más complejo de lo que él había estudiado o aprendido. Y es aquí donde una persona que se basaba únicamente en la ciencia como explicación de todo comienza a estudiar acerca de el chamanismo, obviamente haciendo énfasis desde el método científico, pero dejando entrar una nueva idea o una nueva ideología a su vida que seguramente en lo que estudió nunca hubiera pensado llegar hasta este punto. Y es aquí donde Jacobo comienza a investigar y logra concretar, o en sus investigaciones logra nombrar algo como la latiz. Esto es muy importante, ya que para Jacobo la latiz es un campo de información universal el cual contiene toda la información del universo. Lo que nos quería explicar con la latiz es que nuestro cerebro interactúa con este campo y lo decodifica, generando lo que percibimos como realidad. Colores, formas, texturas, absolutamente todo lo que vemos es simplemente algo que nuestro cerebro logra codificar. Lo que Jacobo quería dar a entender es que la realidad no sería algo externo, sino el resultado de la interacción entre nuestra mente y este campo informacional. Y si esto llegase a ser cierto, porque como les digo, todo quedó en teorías, entonces no solo percibimos la realidad, también participamos en su creación. Para que entiendan un poquito más, lo que Jacobo propone es que lo que nosotros vemos tal vez no está ahí, simplemente es un campo gigante y nuestro cerebro pinta las cosas de esa manera. Para explicar un poco mejor la idea de lo que quería darnos a entender Jacobo, podemos utilizar como ejemplo la película de Matrix. En ella, los humanos viven en una simulación y únicamente los que logran despertar o los que logran entenderla son los únicos que pueden manipularla a su antojo. Por eso para Jacobo, personajes como Pachita, Buda o Jesucristo son personas que lograron acceder a este campo cuántico, a este código de la realidad, y lograron modificarla a su antojo. Es por esto que podría tener la explicación de cómo en la Biblia, o como Buda o como Pachita lograban hacer estas hazañas, y era que lograban acceder a este campo cuántico y modificar las cosas, bien sea para curar enfermos, para convertir el agua en vino, para que cayeran peces del cielo, lo que sea que quisieran, ya que lograban acceder a este código y modificarlo desde adentro, tal cual como si pudieran manipular una computadora que tiene un software. En los años 90, Jacobo continuó con sus investigaciones y llegó a plantear experimentos nuevos, diferentes, basados en el entrelazamiento cuántico.
donde nos explica cómo dos partículas permanecen conectadas sin importar la distancia que éstas tengan. En uno de sus experimentos, Jacobo conectó a dos personas mediante electrodos cerebrales, a las cuales a una de ellas la sometió a un flash y automáticamente la otra persona, aunque estuvieran en cuartos diferentes, recibía el mismo estímulo en el cerebro que la persona que había recibido el flash. Esto simplemente después de relacionarse durante unos pocos segundos. A este fenómeno lo llamó el potencial transferido, y lo que sugería con esta teoría es que tenemos una conexión invisible entre todos los cerebros del mundo. Todas las personas que hacen parte de la realidad que conocemos estamos relacionadas o estamos juntas en un mismo campo cuántico, como si todos hiciéramos parte de una misma colmena. Y aunque para esta época pudiera ser algo loco, décadas después la ciencia reconocería este concepto, pero con otro nombre llamado la resonancia límbica, donde dos personas sincronizan sus emociones y estados internos. Aunque no es lo mismo, teóricamente, con lo que sugería Jacobo, muestra que ciertas ideas de Jacobo no estaban tan alejadas de la realidad para la época en la que los investigó. Y es aquí donde llega el auge o lo más alto de esta investigación, y es que Jacobo quería probar esta teoría de las conexiones cerebrales con una persona en diferentes países, ya en una distancia extrema. Quería conectar a una persona de México a la India, y todo esto para comprobar si esta conexión trascendía a la distancia. Organizó todo: voluntarios, equipo, apoyo científico, personas. Estaba a punto de hacer historia, y es aquí donde llega el 8 de diciembre de 1994. Y es cuando Jacobo Greenberg y su esposa desaparecieron sin dejar un solo rastro. No habían boletos de avión, no hubo señales de salida del país, simplemente se esfumaron como si se los hubiese comido la tierra. Las teorías obviamente no tardaron en surgir, como suele pasar cuando algo misterioso pasa, porque nuestro cerebro no es capaz de encontrar una respuesta, así que necesita buscarlo por todos los lugares, y más con una persona tan importante para la investigación cerebral, entendiendo que son cosas que la élite o las personas que estén en altos mandos no quieren que esto salga a la luz. Para muchas personas creen que su esposa fue la encargada de esto, de desaparecerlo, de matarlo, de venderlo. Otras personas también afirman en otras teorías que pudo haber sido víctima de agencias como la Agencia Central de Inteligencia, ya que estaban muy interesadas en sus investigaciones, y esta idea no sería tan descabellada, ya que muchos años después sabríamos que la CIA estuvo en proyectos de control mental, como lo es el proyecto MKUltra. Si quieren un video de este tema, le pueden dar like a este video, y también lo vamos a hacer porque es un tema muy interesante. Y otras personas que dicen o afirman que simplemente por decisión propia quiso desaparecer del ojo público, o incluso que logró algo más. Con esto, algo más, me refiero a que muchas personas dicen que logró llegar a un estado de conciencia tan alto que simplemente trascendió, se elevó y está en otra dimensión o en otro lugar que tal vez no lo podemos ver. Pero bueno, al final esta es la historia acerca de Jacobo Greenberg. Me pueden dejar un comentario de qué opinan, de qué piensan, si tienen más información sobre esto. Al final creo que hay muchas cosas que aprender de esto, de que muchas veces pasamos toda nuestra vida viviendo como esclavos de un sistema al que únicamente le servimos como ganado. Muchas veces la realidad es algo más que pasamos toda la vida ignorando. Así que creo que es bueno quedarnos con la enseñanza que él nos quiso dejar, y es que tal vez no podemos controlar la realidad, tal vez no podemos materializar órganos, pero sí podemos cambiar la forma en la que percibimos la realidad, y eso hace que cambie nuestra vida, que cumplamos nuestros sueños y que vivamos una vida mucho más feliz. Y es así como llegamos al final de esta historia de Jacobo Greenberg. Ya saben que si el video les gustó, le pueden dar un me gusta, suscribirse, dejarme un comentario, y nos estamos viendo en un próximo video. La buena.